¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a esta su segunda semana de la materia en análisis de riesgos de accidentes graves en las instalaciones industriales. Esta semana abordaremos la unidad número 2, titulada Métodos de identificación de peligros y análisis de riesgos. Recordemos que esta unidad 2 se compone de 4 subtemas. El 2.1 correspondiente a métodos cualitativos para el análisis de riesgos, el 2.2 correspondiente a métodos semi-cuantitativos para el análisis de riesgos, el 2.3 referente a métodos cuantitativos para el análisis de riesgos y el 2.4 criterios para elegir los métodos para identificación y evaluación de riesgos. Este será el contenido temático que abordaremos nuestra segunda semana. Bien, para dar inicio con esta unidad, quisiera hacer unos comentarios de forma introductoria, tomando como referencia lo que ya platicamos en la semana 1, en nuestras respectivas sesiones. Y aquí quisiera seguir recalcando la importancia de que se realicen estos análisis de riesgos bajo criterios establecidos y sobre todo que cumplan con un objetivo. Teniendo en cuenta que para que nosotros podamos o sea posible aplicar medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes mayores en las instalaciones industriales, es necesario que sometamos estos procesos que ahí se realizan a técnicas de evaluación que conocemos como análisis de riesgos. Siempre considerando la norma oficial mexicana 028 STPS 2012, que como ya lo revisamos en la semana 1, esta normatividad pues, nos aplica en las instalaciones industriales consideradas como riesgo mayor. Y aquí lo importante es que tengamos en cuenta cuáles son los requisitos que nos establece esta normatividad para estos análisis de riesgos. Que como bien ya lo estuvimos revisando, pues nos solicita el contenido de diversa información, el contenido de una cierta metodología. Y aquí pues la intención es que eso no lo perdamos de vista, para que pues siempre estemos apegados a estos criterios y a estos requisitos de nuestra normatividad. Esta normatividad, entre otras, pues requieren que se realicen estos análisis de riesgos de una forma detallada para los procesos que involucran sustancias químicas peligrosas o materiales peligrosos en cantidades que representarán un riesgo a la sociedad o a la población interna o externa de las instalaciones industriales. Asimismo, como de los mismos bienes materiales de este centro de trabajo, de esta instalación industrial, así como de aquellos que se encuentren de forma colindante, y pues la posible afectación también del medio ambiente de forma local, dependiendo de la ubicación geográfica donde se encuentre esta instalación. La evaluación de riesgos no es un fin en sí misma, sino que es un medio para alcanzar un fin, alcanzar un objetivo. Y por eso, pues, la principal intención es tratar de controlar los riesgos para evitar los daños tanto a la salud como a las mismas instalaciones. Y que esto, pues, obviamente, nos pueda generar ahorro de costos sociales y económicos al país y de la misma empresa. Cada proceso que se realiza que incluye la manipulación de diferentes sustancias químicas peligrosas, estos procesos químicos, se constituye de una combinación de diferentes productos, materiales, procesos y condiciones. Para que nosotros aseguremos la seguridad de los procesos industriales, sobre todo en estos donde consideramos el manejo de sustancias químicas peligrosas, tenemos que realizar una evaluación predictiva y sistemática de los peligros, a lo cual le llamamos análisis de riesgos. Este análisis de riesgos es una serie de experiencias sintéticas para asegurar que los procesos se apeguen
a las directivas que ya mencionamos y así evitar la ocurrencia de un accidente mayor. Teniendo como consideración esta parte, es interesante también mencionar el paso o las acciones que yo debo de realizar para generar este análisis de riesgo. En primera instancia, pues realizar un análisis de riesgo también es un proceso del cual, en primera instancia, necesitamos realizar la compilación o recopilación de la información del proceso que pretendemos analizar. ¿Qué información? Bueno, dentro de este proceso donde se encuentran involucradas sustancias químicas peligrosas, voy a requerir información tal como las propiedades físico-químicas y peligros de estas sustancias, de estos procesos, la toxicidad y ecotoxicidad, los peligros térmicos y el historial de accidentes interno o externo. Asimismo, una vez conteniendo esta información, tendremos que realizar la definición de las condiciones seguras del proceso, conocer los límites críticos. Asimismo, la búsqueda sistemática de peligros, la definición de los escenarios de riesgo, para posteriormente poder evaluarlos y determinar estos riesgos, considerando lo que ya hemos venido comentando desde su primera sesión: probabilidad, frecuencia y severidad. Una vez que nosotros tenemos la evaluación de un riesgo, conociéndolo, podremos implementar medidas de reducción, mitigación o eliminación de estos riesgos, considerando diversos factores y considerando la jerarquización del control de riesgos mediante la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, hasta el equipo de protección personal. Tengamos en cuenta que un riesgo, después de ser evaluado, me generará un nivel de riesgo residual, que es este pequeño factor que me queda o me resulta después de aplicar las medidas de control. Y aquí hay de dos. ¿El riesgo residual es aceptable, sí o no? Si es aceptable, pues el proceso puede operar de manera segura. Pero si este riesgo residual no es aceptable, el proceso como está diseñado no puede operar de manera segura. Esto quiere decir que hay probabilidad de que pueda haber una consecuencia que resulte en un accidente mayor. O sea, que en este caso pues tendríamos que regresar a la implementación de las medidas de reducción, mitigación y eliminación de riesgos para aplicar la que sea mejor, correcta y nos logre reducir el nivel de riesgo. Bien, todo esto que acabamos de mencionar lo iremos justamente relacionando con las metodologías que revisaremos en un momento más, porque cada metodología me requiere de pasos simplificados que se relacionan de forma directa con esto que estamos viendo en lámina. Aquí podemos englobar básicamente los pasos para poder realizar un análisis de riesgo de forma correcta. Y bien, ¿qué objetivos tendría el análisis de riesgo? En primera instancia, mejorar el nivel de seguridad de los procesos o actividades que se realizan en las instalaciones industriales. Asegurar la correcta implementación de las medidas de seguridad en las instalaciones. Generar conocimiento sobre el proceso. El proceso de mejora continua, reevaluando el riesgo residual. Y cumplir con la regulación y otros requerimientos.
Estos son algunos de los objetivos principales que tenemos al realizar un análisis de riesgos. Puede haber otros. De hecho, hasta nosotros mismos, cuando ejecutemos un análisis de riesgos, yo puedo plantear el objetivo que estoy buscando dentro del proceso que voy a analizar o voy a evaluar. Algo bien importante es que para realizar un análisis de riesgos tenemos reglas básicas. Y estas reglas básicas es principalmente que un análisis de riesgos debe realizarse al menos por 2 individuos con un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que como observamos en el gráfico anterior, en la lámina que pasamos hace un momento, como pudieron observar, requerimos cierta información, requerimos ciertos datos que ¿quién nos conoce mejor que el técnico operativo, que el jefe de área, que el de mantenimiento, el de instrumentación, etcétera, etcétera? Para obtener toda esta información de una forma más precisa y certera, es necesario que al momento de realizar el análisis, yo recolecte esta información por medio de estas personas que están involucradas directamente con el proceso, que lo conocen a fondo. Y al final de cuentas, pues ellos se involucren también en esta actividad, ya que es importante tanto para la seguridad de las instalaciones como para la misma seguridad del proceso. Una de las reglas básicas es generar conocimiento sobre el proceso, que lo conozcamos. Asegurarse de tener toda la información de este proceso. Esto también depende de la metodología que yo voy a utilizar y qué es lo que me está requiriendo. Y si es necesario consultar al experto, hay que hacerlo. Si requerimos mayor información que conoce cierta persona específica de un centro de trabajo, de una instalación industrial, consultarla. Porque de esto depende muchas veces la certeza que tendrá o la confiabilidad que tendrá también el análisis de riesgos que yo realice. ¿Qué información requiero para análisis de riesgos? Ya mencionamos alguna. Vamos a requerir datos sobre los materiales. Vamos a requerir aspectos de interacciones de estos materiales. La termoquímica también de estos materiales. Requeriremos también de diagramas, materiales de construcción, variables meteorológicas, accidentes pasados, datos sobre quiénes, cuántos y de qué modo realizan el trabajo, que esto pues lo podemos encontrar en un procedimiento de trabajo. Asimismo, dentro de esta información que requerimos, se requiere también realizar una visita física al sitio del proceso de actividad que vamos a evaluar o que vamos a analizar. Porque necesitamos conocer las condiciones y características físicas, como la influencia de procesos contiguos, los diámetros de tuberías, la ubicación física de equipos y sistemas de control. O sea, ocupamos observar ampliamente el panorama de aquello que vamos a analizar o que vamos a evaluar. Un análisis de riesgos no se hace desde un escritorio, sino que debemos estar en el sitio, conocer estas características para que tenga mayor certeza la evaluación que yo realice. Y justo esto que mencionamos, pues lo observaremos más adelante, ya que las metodologías, pues es lo que me requieren. Me requieren de información que yo o mi equipo de trabajo es el responsable de administrar de acuerdo a dichos requerimientos. Análisis de riesgos tenemos principalmente de 3 tipos. Tenemos análisis de riesgos cualitativos, los cuales son semiestructurados y sirven de soporte a métodos cuantitativos. Tenemos análisis de riesgos semicuantitativos, los cuales son estructurados y dan un resultado global y específico de riesgo y severidad, y utiliza experiencias similares. Y tenemos análisis de riesgos de tipo cuantitativo, los cuales se estructuran sobre métodos cualitativos previamente realizados y establece valores concretos de riesgo. Algunas de las diferencias que yo también puedo encontrar en estos análisis de riesgos que ya estarán revisando, pues es justamente la utilización de la matemática, ya que tanto los cuantitativos como semicuantitativos pues ya empiezan a manejar parámetros numéricos
Y los cualitativos, pues simplemente aspectos comparativos. Y en un momento mencionaremos algunos ejemplos de estos. La finalidad que tiene un análisis de riesgo es justamente detectar qué puede salir mal y si hay desviaciones, tanto en los aspectos químicos, reacciones, procesos físicos, equipos, fuentes de energía, factor humano y factores externos. Algunos ejemplos de los tipos de análisis de riesgos los pueden observar en pantalla en esta tablita. Tenemos desde el análisis histórico de riesgos, el análisis qué pasa si, el análisis de checklist o lista de comprobación, el análisis AMEF, el análisis HACCP, el análisis de árbol de falla, árbol de sucesos, evaluación de riesgo intrínseco, el índice de fuego y explosión y árbol de fallas y sucesos. En este mismo gráfico pueden observar ustedes el método que utiliza cada análisis: cualitativos, semi-cuantitativo y cuantitativo. Como pueden ver, alguno de estos análisis puede ser inductivo y deductivo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los inductivos suelen ser generales, contener ciertos principios, causas y sucesos básicos, mientras los deductivos son particulares, tienen un caso único, se enfocan los efectos y suceso capital. Teniendo ya toda esta información como referencia, entendiendo la diferencia de un análisis de riesgos cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo, viendo algunos ejemplos y conociendo la importancia que tiene que tengamos esto en consideración, vamos a pasar con el subtema 2.1 que tiene que ver con los métodos cualitativos para el análisis de riesgos. El objetivo aquí pues es que ustedes conozcan sobre los métodos cualitativos para aplicarlos en las instalaciones industriales de acuerdo a las necesidades o el objetivo que en su momento tengamos. Y más adelante pues veremos qué consideraciones debo tener yo para seleccionar alguno de estos análisis para aplicar en algunos de los procesos o actividades que se realizan en un centro de trabajo. Y pues cada uno de estos ejemplos que mencionaremos pues igual nos lo irán indicando. Para dar inicio entonces consideremos lo siguiente: un análisis de riesgos cualitativo se trata de técnicas de análisis crítico que no recurren al análisis numérico. Tiene objetivos principales, que es identificar riesgos, identificar efectos, tanto como incidentes y accidentes cuando se materializan los riesgos, identificar causas, orígenes o fuentes de los riesgos, emplea diferentes herramientas lógicas y auxiliares, ¿sí? Y pues alguno de ellos tiene diversas consideraciones, en particular, que por esto iremos revisando. Y en primera instancia, damos inicio con una metodología o con un método titulado Análisis Histórico de Riesgos. Este primer método que vamos a mencionar estudia accidentes descritos en los bancos de datos, considerando sus causas, consecuencia y parámetros estadísticos simples donde se extraen conclusiones y recomendaciones. Este análisis se basa en antecedentes, en consecuencias ya materializadas, en ciertas ocurrencias que ya se presentaron en un momento dado. Y con esta información se toman medidas preventivas sobre causas, materiales y operativas, así como medidas de mitigación de estos efectos. O sea, sé que en este análisis pues estamos aprendiendo de los errores. Estamos justamente analizando accidentes que ya ocurrieron para que nosotros podamos justamente desarrollar un análisis certero sobre esta situación. En este análisis se detecta directamente aquellos elementos de las instalaciones y operaciones que han determinado accidentes en el pasado. Este análisis estudia dichos elementos de manera particularmente detallada y propone medidas concretas que aumenten la fiabilidad de los elementos mencionados
que se involucran en esto, con la reducción correspondiente del riesgo asociado a los mismos. Y por ende, pues propone medidas para mitigar efectos parecidos a los accidentes ocurridos y estudiados. Vuelvo a repetir, nos estamos basando justamente en situaciones que ya ocurrieron o ya se generaron, ya tenemos una consecuencia de un proceso similar. Y justamente hago la comparación de aquellas situaciones similares, aquellos errores, para yo ir generando mi análisis. El procedimiento que incluye este análisis, pues es que el equipo a realizarlo debe obtener información y datos de accidentes pasados, debe definir qué información es aplicable a sus instalaciones, buscar la particularidad, debe elaborar una estadística simple basada en datos de los informes que se realizaron en su momento de estos accidentes, debe estudiar o debe existir este estudio técnico del accidente, conocer el origen, la frecuencia y consecuencias que esto derivó, y qué medidas técnicas se adoptaron para evitar su repetición. ¿Qué pros y contras tiene este análisis? Bueno, pues es un método simple, basado en causas reales y directo. Sin embargo, en contra, pues podemos tener documentación incompleta, causas no detectadas por el equipo investigador o causas erróneas, cuantificación mínima. Esto quiere decir que de pronto, pues, al obtener la investigación de las consecuencias o la causa de estas consecuencias, pues la información puede ser deficiente o, como bien lo comentamos, pues ser errónea. Y con esto pues obtendremos un análisis incompleto, ¿sí? O erróneo. Tiene varias ventajas, pues es un método rápido, directo y económico de causas importantes. Entonces, este análisis histórico de riesgos tiene sus ventajas y desventajas, como ya lo comentamos, pero no es el único, ¿sí? Tenemos también el método ¿qué pasa si? Este método de análisis de riesgos es básicamente, pues, hacer la pregunta ¿qué pasa si? Esta pregunta la hacemos con materias primas, con equipos y con el mismo factor humano. Este análisis detecta y analiza cualitativamente las desviaciones respecto al comportamiento normal que está previsto que se realice en este proceso y cuáles son aquellas variables o aquellos sucesos indeseables que se pueden presentar. Este análisis o este método analiza estos sucesos así como las posibles consecuencias que se pueden presentar, los medios, se hace, llámese cambios, las modificaciones y todo esto que también está destinado a neutralizar o a reducir el riesgo. El método para realizar o el procedimiento para realizar este análisis es muy sencillo. En primera instancia debemos definir el alcance, o sea, la parte del proceso, llámese por ejemplo instalaciones eléctricas, personal, o como tal el equipo de forma directa. Debe haber una explicación del funcionamiento del proceso, o sea, debemos conocer este proceso, de preferencia tener diagramas de bloques, o sea, un diagrama, vaya la redundancia, un diagrama de proceso, el cual me explica justamente lo que se realiza y poder dividirlo, tenerlo por medio de bloques, para que por medio de bloques yo pueda ir cuestionando justamente cada uno de los aspectos que me interesa analizar. Todos los participantes que elaboran este análisis necesitan tener el alcance a estos procesos, a estos diagramas, y poder determinar y contestar cada pregunta. De preferencia, pues también determinando las posibles consecuencias que existan en esta cuestión. Se deben considerar las medidas existentes para cada pregunta y qué medidas hay que aplicar y redactar el informe, que básicamente pues es la creación del plan de acción.
Para realizar este tipo de métodos, pues se requiere un grupo numeroso con conocimientos profundos del proceso, equipo y operaciones. Como ya lo comentábamos desde un inicio, se requiere de un equipo multidisciplinario, tanto seguridad industrial, por decirlo de este modo, seguridad en el proceso, mantenimiento, instrumentación, el mismo personal técnico operativo que opera dicho proceso, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pros y contras tiene este método? Bueno, pues es creativo, espontáneo, intuitivo, es directo y económico, encuentra causas, consecuencias, medidas más importantes, teniendo la opinión de todos los involucrados, es útil para utilizarlo como herramienta de entrenamiento y pues tiene un estudio con una base más sofisticada, al tener la opinión de los especialistas del proceso. ¿Qué tenemos en contra? Bueno, pues es un método semiestructurado. El equipo se puede perder fácilmente en los cuestionamientos. O sea, podemos perder el objetivo al momento de estar definiendo estos qué pasa así. Podemos dejar riesgos ocultos, lo cual pues también puede afectar la confiabilidad de mi análisis. Depende de las experiencias de los miembros del equipo. O sea, que también dependemos de la experiencia que ellos tienen, las incidencias que quizás han tenido en todas estas cuestiones. Y pues puede perder efectividad en procesos más complejos. ¿De acuerdo? Un ejemplo de este método, ¿qué pasa si? Básicamente tenemos en pantalla, como lo pueden observar, una tablita, lo cual me cuestiona, ¿qué pasa si se adiciona un material diferente al ácido fosfórico? ¿Qué pasa si la concentración del ácido fosfórico es muy baja? ¿Qué pasa si el ácido fosfórico está contaminado? Etcétera, etcétera. Y de este modo, pues podremos ir desarrollando y creando este análisis, definiendo una vez que yo establezco el qué pasa si, aquellas consecuencias que pueden generarse derivado de la materialización de este riesgo. ¿Cuáles son aquellas medidas de protección, aquellas recomendaciones necesarias para preservar o mantener, para atenuar el nivel de riesgo que tenemos presente en esta área de trabajo o en este proceso? Entonces, este también es un análisis cualitativo sencillo que puede ser utilizado, ahora sí, dependiendo la necesidad que tengamos en el proceso que deseemos evaluar o analizar. Ahora bien, tenemos también el método de checklist o lista de comprobación. Este es un método también sencillísimo. Es importante mencionar que este método de estructura lineal con lista de cuestiones concretas relativas a los aspectos de proceso y de riesgo. Este método, en primera instancia, podemos considerar que comprueba el cumplimiento de reglamentos y normas mediante listas de comprobación que incluyen aspectos técnicos, de seguridad, así como los contenidos de dichas regulaciones o aspectos que este proceso debe de cumplir en esta ejecución. Asimismo, comprueba el cumplimiento a lo largo del desarrollo de un proyecto. Esto pues de acuerdo a las especificaciones básicas de proceso y equipos que se estén realizando. Este tipo de métodos tiene un procedimiento muy sencillo que es básicamente pues aplicar esta lista de comprobación definida y tiene pros y contras. Es un método fácil, directo y barato y controlado. Es una buena herramienta también el entrenamiento de personal de seguridad. Ayuda al cumplimiento regulatorio. ¿Qué tenemos en contra? Pues tiene un alcance muy limitado y depende de la calidad de las listas, o sea, de estos checklists que se generen. Este tipo de métodos pues es aplicable en plantas nuevas o modificaciones y es un buen método de auditoría o inspección, ¿de acuerdo? Un ejemplo de este método pues es básicamente la generación de este listado, de estos cuestionamientos, estas condiciones que deben mantenerse o prevalecer en un área o proceso específico, verificar si este se cumple o no se cumple o en su caso aplica o no aplica y de esta forma pues analizar esta cuestión o en este caso pues estos procesos. Bien, tenemos también otro método que es el análisis de modo de fallo y sus efectos.
Este es un método que identifica fallas potenciales, definiendo como fallas las situaciones contrarias a lo definido como normal o esperado, a lo que regularmente es apto para mi proceso. Este método enfoca de modo metódico los modos de falla y sus posibles consecuencias, rompe los procesos poco usuales en segmentos para su análisis crítico y facilita o es fácil de usar y documentar con la capacitación apropiada. Este tipo de métodos también es muy útil cuando requerimos identificar y evaluar las posibles fallas de cada porción o cada parte de un proceso, de un equipo o un sistema. Y de este modo podemos entender cómo puede ocurrir esta falla, la materialización justamente pues de algún riesgo. Me ayuda bastante este análisis o este método también para reforzar la confiabilidad de los equipos, aplicando medidas preventivas o de mitigación de riesgos en etapas de diseño, de operación o modificación de equipos. ¿Qué procedimiento tiene este método? Bueno, pues en primera instancia debe enlistarse todos los elementos de equipo y proceso y control. Se debe definir cuál es el funcionamiento. Se debe definir cómo es el fallo de acuerdo con el funcionamiento. O sea, yo defino mi funcionamiento de un proceso cerrado, abierto, flujo, calienta, enfría, etc. Y ocupo definir el fallo de este tipo de situaciones. Debo definir las consecuencias del fallo. El equipo debe definir también las consecuencias de fallo si afectan a otros equipos. Y debe estar también definida las medidas correctivas. Todo esto pues debe estar documentado y debe generar un reporte. Este análisis tiene también pues sus pros y contras. Es un análisis fácil, básico, barato y controlado. Tiene bases para detectar sistemas que requieran un análisis más profundo y puede hacerse semicuantitativo. ¿Qué tenemos en contra? Pues que no es sistemático y no considera fallos coincidentes. Un ejemplo para que nos quede más claro, este tipo de análisis nos genera pues una matriz. Y en esta matriz es justamente donde desglosamos pues cada uno de los aspectos, donde debemos de plantear o plasmar la descripción de los procesos, la función de los mismos, el modo de falla, los efectos que se generan, las causas, las protecciones y las recomendaciones que de esto deriven. Otro de los métodos utilizados para el análisis de riesgos es el método ASOP, análisis funcional de operabilidad. ASOP es un método basado en la teoría que asume que los eventos de riesgo son causados por desviaciones del diseño o de los parámetros de operación. Consideren que la identificación de dichas desviaciones es facilitada por el uso sistemático de palabras guías. Este método como tal viene plasmado, pues ya era una metodología plasmada en palabras guías, en cierta terminología que debemos comprender para poder aplicarlo de forma adecuada. En primera instancia, la SOP evalúa de manera sistemática cada porción de un sistema, o sea, cada parte de este proceso, identifica las desviaciones respecto a la intención de diseño, o sea, cómo puede ocurrir, cuáles son las salvaguardias con las que se encuentran para prevenir su fallo o mitigar sus consecuencias. Asimismo, también evalúa la importancia de la ocurrencia de cada desviación y refuerza, en caso de ser necesario, las medidas preventivas o de mitigación del sistema. ¿De acuerdo? ASOP es uno de los métodos cualitativos más usados, ya que detecta riesgos menores o medianos. Y de este modo, pues llevan a detectar riesgos mayores y podemos aplicar otros métodos de análisis para ampliar justamente el resultado, el objetivo que yo quiero lograr al aplicar este análisis. Y pues el ASOP puede ser también aplicable a procesos altamente complejos. ¿Cuáles son los pros y contras de este análisis? Bueno, pues es sistemático, facilita el trabajo en equipo y la detección de desviaciones. Al ser sistemático se puede volver atrás y reconsiderar otras desviaciones y considera el efecto de equipos en conjunto y no aislados.
¿Qué tenemos en contra? Bueno, pues depende del nivel de conocimiento de los miembros de equipo. O sea, que el equipo multidisciplinario que realice esto, pues volvemos a lo que hemos comentado, pues es necesario que conozcan cada parte del proceso, cada parte de esta actividad, pues para que la información que ellos nos proporcionen sea lo más certera posible y obtengamos un resultado adecuado. ¿Qué otra cosa tenemos en contra? Pues es altamente demandante de tiempo y no es cuantitativo. Y pues de pronto puede ser difícil de arrancar por los procesos que me indica esta metodología. Como bien les comentaba, el análisis funcional de operabilidad me considera terminología específica. O sea, hace que para poder interpretar cada uno de los aspectos y factores que esta metodología me requiere, hay que conocer a qué se está refiriendo. Por ejemplo, ASOP me define las medidas de seguridad en un estudio que se refiere a la descripción de las medidas instaladas en la planta para prevenir, proteger o mitigar un riesgo, ¿sí? Otra de la terminología importante es el nodo. En un estudio ASOP, el nodo se refiere a la subdivisión de un proceso descrito en un diagrama de tubería e instrumentación para facilitar la realización de un estudio ASOP. O sea, hace que es una parte del proceso, ¿sí? Eso es el nodo. Asimismo, nos incluye también la palabra guía. La palabra guía son palabras que se han desarrollado inicialmente en la creación de la SOP para enfocar el proceso de generación sistemática de desviaciones a las intenciones de diseño de un proceso estudiado con las técnicas ASOP. Los parámetros de proceso se definen como aquella variable o condición de un proceso o un sistema que lo describe de forma significativa y en donde una desviación puede conducir a un riesgo de proceso. ASOP nos maneja también la recomendación, que se refiere a las recomendaciones propuestas por el equipo ASOP para prevenir, proteger y mitigar un riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Pues ASOP lo define como la posibilidad de que ocurra una pérdida en una unidad de tiempo. Matemáticamente se obtiene al multiplicar la frecuencia por la gravedad del evento adverso propuesto, que básicamente, si hacemos una comparativa con los conceptos de riesgo que ya revisamos, tiene una relación directa con la probabilidad por la consecuencia. ¿De acuerdo? Bien, ASOP tiene un pequeño procedimiento para que se realice. En primera instancia, el equipo ASOP que va a ejecutar este método debe definir el alcance del análisis, ¿sale? La porción del proceso. ¿Sí? Debe definir los nodos a analizar, recordemos que es un nodo, y la intención del diseño. Debe establecer las palabras guías, debe utilizar palabras guías en cada parte y equipo del nodo, se define las desviaciones probables, asimismo debe definir las causas probables de las desviaciones, debe establecer las consecuencias que generan estas desviaciones para cada causa y debe definir la frecuencia probable de que ocurra la desviación. Asimismo, define la gravedad. O sea, que el equipo también debe definir la gravedad justo de la materialización de esto. Debe de establecer las acciones preventivas o predictivas de seguimiento. Debe definir la gravedad y la frecuencia, ya con las acciones preventivas adoptadas para tratar de buscar el riesgo residual que comentamos en un inicio. Y se definen a los responsables. Bien, comentamos qué son los nodos, ¿verdad? Que son partes del proceso, como bien lo comenta esto lo decimos de una forma práctica para comprenderlo, y tiene también varias consideraciones con esto. En primera, pues se nos establece que este nodo o proceso, esta parte del proceso, no puede ser muy grande ni muy pequeña, puesto que el primer caso, o sea, si es muy grande, será muy complejo analizarlo. Y en segundo caso, si así es muy pequeña, pues se va a volver muy repetitivo y consumiría demasiado tiempo. Al aplicar este método, pues también debe buscarse que los nodos cumplan con la intención del diseño lógica, ¿vale? O sea, cuando yo vaya a evaluar esto, pues debo dar seguimiento en el caso de que, teniendo esta consideración de una forma breve, si la intención de diseño es transferir un producto de un tanque a otro, entonces debo incluir todo el circuito, desde el primer
tanque, pasando por las válvulas, tuberías, accesorios, hasta el segundo tanque. De esta forma incluir todo mi nodo para que el análisis pues sea más certero. Para los equipos de procesos grandes, como en el caso de torres de destilación, reactores y recipientes de proceso, o bien equipos críticos de proceso, como bombas, compresores, es conveniente considerarlos como un solo nodo, este equipo como tal. ¿Cuáles son las palabras guías que me considera a utilizar ASOP? Bueno, podrán ver ahí en pantalla algunas de estas. ¿Cuál es su definición y un comentario adicional para entenderlo mejor? Algunas de las palabras guías que me establece es el no, nada, ninguno, que se refiere a una negación completa de la intención del diseño. Ninguna parte de la intención es obtenida y por lo tanto no pasa nada. ¿Sale? Un comentario para comprenderlo mejor, por ejemplo, pues no hay flujo, el flujo en el nodo o elemento en cuestión está detenido, falla para empezar a circular cuando se desea o falla para alcanzar el sitio deseado. La palabra guía más se refiere al aumento cuantitativo de cualquier parámetro físico o de relevancia, y esta palabra pues se refiere a cantidades y propiedades físicas que pueden ser definidas cuantitativamente como temperatura, presión y cierta reacción. La palabra guía menos se refiere a una disminución cuantitativa, es lo opuesto a más, obviamente, pero sin embargo puede ser lo mismo como ninguno, solamente en un grado menor. Estas son 3 de las principales palabras guías que me considera el análisis funcional de operabilidad. Tenemos 4 más, que se refiere a inverso. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el opuesto lógico del intento del diseño. Como un comentario, pues aplicable especialmente a actividades tales como flujo-reacción, es decir, flujo inverso o reacción inversa. Otra palabra guía es tanto como, que es un incremento cualitativo. Se obtiene el intento del diseño y se agrega una condición adicional, como con la contaminación es un ejemplo de esta desviación. Otra palabra guía, parte de, que es una disminución cualitativa. Esto pues se refiere al intento total del diseño. Este no se obtiene. Una composición errónea es un ejemplo de tal desviación. ¿De acuerdo? Y la última palabra guía, que es otro, que significa o lo define como ninguna parte del intento del diseño se cumple, sucede algo completamente diferente. Como ejemplo, pues flujo de material equivocado, composición errada de un material. Las palabras guías pues son establecidas en la misma metodología, o sea, hay que seguirla tal cual para que la podamos utilizar de una forma más apropiada. En pantalla les muestro otro gráfico, justamente lo que acabamos de comentar, para que igual lo tengan como referencia. Pues la aplicación de este análisis mediante una tabla, establecemos la palabra guía, ¿de acuerdo? Tomando como referencia su definición, el mismo comentario que nos establece para una mejor interpretación. Definimos la desviación, definimos las causas, las consecuencias, las acciones y responsables en su caso. Bien, hasta aquí mencionamos algunos de los métodos cualitativos para el análisis de riesgos. En plataforma les voy a ir dejando también documentos de instituciones, asociaciones que describen estos análisis, para que en caso de que tengan alguna duda, pues igual lo puedan consultar ahí y podamos pues igual interactuar en los foros de dudas que tendremos para poder reforzar cada uno de estos puntos. Bien,